Muy buenos días con todos. Damos la bienvenida a las autoridades de la mesa directiva, a los medios de comunicación, a esta rueda de prensa para la firma de los convenios de entendimiento con ONU Mujeres y UNICEF. Saludamos al doctor Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, a Viviana Aido, representante de ONU Mujeres, a Juan Enrique Quiñones, representante de UNICEF, a Sobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura, al doctor Aquiles Rigail, vocal del Consejo de la Judicatura, a Juan Bisueta, director general del Consejo de la Judicatura, y a Solanda Goyes, directora nacional de acceso a los servicios de justicia. Para iniciar, le damos paso al doctor Marcelo Merlo, a la doctora Sobeida Aragundi, con sus palabras. Muchísimas gracias, buenos días, bienvenidos los representantes de ONU Mujeres y de UNICEF. Un saludo especial a las representantes de las organizaciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres que nos acompañan, a los funcionarios judiciales y al público, a los compañeros de la mesa directiva. Muy buenos días. Hoy nos convoca algo de trascendental importancia y es la firma de convenios interinstitucionales con UNICEF y con ONU Mujeres. Y estos convenios tienen un común denominador que es el mejorar el sistema judicial, el entregar una justicia de calidad, el cooperar para la capacitación de los servidores judiciales con el fin único de poder responder a la ciudadanía con una justicia de calidad en delitos execrables como son las distintas formas de violencia en mujeres, en niñas, en niños, en adolescentes. Pero también concita nuestra atención en estos momentos una arremetida que ha sufrido el Consejo de la Judicatura Transitorio por el solo hecho de asumir su responsabilidad histórica y emitir políticas públicas institucionales que también persiguen el mismo fin, esto es, mejorar la calidad del sistema judicial y mejorar la respuesta en delitos execrables de violencias a la ciudadanía. Es así como la resolución 110A de 2018, que establece políticas públicas institucionales de priorizar la atención en el sistema judicial de la sanción y el procedimiento en delitos de violación cometidos contra niñas, niños y adolescentes, de frente y de cara a la consulta popular del 4 de febrero, que determinó la imprescriptibilidad de los delitos de violación. Y ante este sistema, a nivel nacional, comenzaron en todas las provincias, en varias provincias, a presentarse denuncias de violación de muchos años atrás. Las víctimas se sintieron protegidas y pensaron que debían concurrir al sistema judicial para encontrar la verdad y descubrir los hechos execrables cometidos contra su cuerpo, contra sus vidas, contra sus proyectos de vida. Y el sistema judicial comenzó a responder con una negativa, diciendo que la prescripción, como determina un artículo de la ley, que la ley solamente tiene efecto para el futuro y no para el pasado. Con ese artículo de la ley, el sistema judicial en el país entero se estaba negando el acceso a la justicia de las víctimas de estos delitos execrables. Lo que hizo el Consejo de la Judicatura Transitorio es asumir su responsabilidad histórica y decirle al sistema judicial que puede y debe acoger estas denuncias e investigarlas. No ha dicho más el Consejo de la Judicatura porque no podría hacerlo. Ahora,
cada juez, en el dominio de la soberanía de su juzgado, de sus competencias, de su jurisdicción, sabrá cómo responder a la víctima. Algunos pensarán que pueden aplicar los convenios internacionales, especialmente la Convención del Niño, que dice que refleja el interés superior de esto sobre cualquier otra garantía constitucional. Otros pensarán que se requiere una consulta a la Corte Constitucional cuando tengamos Corte Constitucional, porque por eso fue la respuesta del Consejo de la Judicatura. No tenemos Corte Constitucional en este momento, ante quien pues hacer una consulta sobre lo diminuto que fue la consulta popular. La consulta popular declara imprescriptible el delito, pero por supuesto no determina si a partir de la consulta popular esta imprescriptibilidad o esto se retrotrae años atrás. Cuando fuimos a las urnas a responder mayoritariamente a favor de esta consulta, en ninguno de nosotros, estoy segura, primó la idea de que este delito que se perseguía, que la sanción para después del 4 de febrero, sin límite de tiempo. No, concurrimos a las urnas simplemente pensando que son delitos de lesa humanidad realmente, que destruyen la vida de las personas y de sus familias y que deben perseguir la sanción en cualquier tiempo que esto se haya producido. No se trata de ingerir en las decisiones de los jueces, esa no es nuestra obligación, pero sí es nuestra obligación como órgano administrativo de la función judicial dar una respuesta efectiva dar una respuesta, sí, efectiva a lo que la ciudadanía estaba requiriendo y a lo que la ciudadanía se culpó a los juzgados de en todo el país a presentar sus denuncias por las violaciones a sus derechos que hayan ocurrido en cualquier tiempo. Esa ya va a ser decisión de los jueces. Sin embargo, hemos visto cómo los funcionarios judiciales han salido ya a anticipar criterio, lo cual sí está prohibido por nuestra legislación tácitamente. Un juez no puede anticipar criterio en casos que conoce en este momento o en casos que por alguna razón pueda llegar a conocer, ya sea por consulta de los jueces mismos o por las denuncias de las víctimas. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en el país, creo el día de ayer o antes de ayer, la Corte Nacional en pleno se ha pronunciado, ha emitido criterio, ha anticipado criterio sobre temas jurisdiccionales. Muchas voces también de hombres y mujeres extrañamente que se autodenominan defensoras de los derechos humanos, están siendo pues sumamente legalistas y anticipando que los jueces no vean más allá del texto legal, no se remitan a la doctrina jurídica, al derecho comparado, ni a la jurisprudencia, ni a los tratados internacionales del cual el país es signatario, sino que solo apliquen una disposición legal que dice que la ley legisla para lo venidero, lo cual en el razonamiento de los jueces también tendrían que aplicar el tema de, hay otros derechos, por ejemplo, como es el derecho a la verdad, como es el derecho a la tutela judicial efectiva. Esas garantías recogidas en varios fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de nuestra Corte Constitucional mismo, donde se privilegia el derecho, la garantía a la verdad, la garantía a la tutela judicial efectiva versus la garantía del debido proceso, la garantía del derecho de favorabilidad versus a la garantía de un debido proceso o de imprescriptibilidad. Eso ya queda a decisión de cada juez, que repito, es soberano en sus decisiones. El Consejo de la Judicatura Transitorio asumió su responsabilidad
y emitió la política pública para en su artículo 3 decirle a los jueces no pueden negarse a recibir las denuncias, no pueden cerrarle el sistema judicial a las víctimas. El sistema judicial tiene que recoger las denuncias y tiene que investigarlas. ¿Qué pase después? ¿Qué resuelvan los jueces después? Eso es privativo de ellos y en eso no hemos tenido injerencia. Revuelvo al convenio que vamos a suscribir con con ONU Mujeres y con UNICEF para felicitar, para agradecer y reconocer la sensibilidad de estos organismos siempre presentes y nuestra predisposición para colaborar en todo lo que sea necesario, así para tener como resultado una justicia eficaz de calidad. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Aragundi. A continuación, la intervención de la representante de ONU Mujeres, Viviana Ido, por favor. Muchísimas gracias. Vaya por delante el agradecimiento al Consejo de la Judicatura, a su presidente, el señor Marcelo Merlo, al resto de autoridades. Gracias, doctora Zobeida, por sus claras palabras. También al señor director general, Juan Bisueta, a la doctora Solanda Goyes, así como a Aquiles Rigail. También un saludo para mi colega Juan Enrique Quiñones, representante adjunto de UNICEF, y bueno, el resto de autoridades de la mesa, ¿no? Y las personas presentes que están aquí hoy. Gracias, Margarita, gracias a los medios de comunicación por acompañarnos. Es un honor poder estar aquí en la suscripción de estos acuerdos de entendimiento con el Consejo de la Judicatura, que lo que pretenden es precisamente fortalecer el acceso a la justicia especializada por parte de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Yo quiero referirme muy brevemente al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, a la CEDAW, de la que el Ecuador es firmante, es una herramienta obligatoria para los estados que lo firman. Ecuador es firmante no solo de la Convención, también de su protocolo facultativo, que establece que la violencia contra las mujeres constituye un grave obstáculo para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y para el disfrute por parte de las mujeres de sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales. Los actos de violencia por razón de género contra las mujeres han sido catalogados como tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes por parte de otros órganos de derechos humanos encargados de vigilar la aplicación de los tratados en este ámbito. Hace muy pocos días que conmemorábamos el Día Internacional contra la violencia sobre las mujeres, el 25 de noviembre. Estamos aún en el marco de los 16 días de activismo. Recordábamos las cifras, que son demoledoras. En esta región, en América Latina y Caribe, la violencia contra las mujeres, la violencia de género contra las mujeres es la primera causa de muerte entre las mujeres de 15 a 44 años. Es la región más violenta contra las mujeres, la región más violenta del mundo, son 12 femicidios diarios. En Ecuador las cifras también son alarmantes, 6 de cada 10 mujeres sufren violencia por el hecho de ser mujeres y esta cifra sube a 7 de cada 10 cuando hablamos de mujeres indígenas, de pueblo montubio, de mujeres afro. Es decir, tenemos una realidad a la que hay que hacer frente y celebramos que afortunadamente el país aprobara una ley, una legislación en materia de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, que fue construida además en un proceso conjunto con las organizaciones de mujeres, con el Estado y también a nivel local, porque obviamente las autoridades locales también tienen altas responsabilidades para el cumplimiento de esta ley, pero también sabemos que la implementación de este tipo de legislaciones se puede ver afectada por la tradición, por la cultura o por determinadas ideologías antiderechos, que entre otras puede tener como consecuencia reducción significativa de presupuesto, lo que contribuye a debilitar la respuesta. Por tanto, la implementación de la ley tiene que ser una prioridad. Para ello necesitamos una respuesta integral, leyes sí, pero también garantizar su implementación, que no quede en letra, que no quede en papel,
que seamos capaces de pasar de la igualdad legal a la igualdad real y efectiva. Obviamente tiene que haber presupuesto, voluntad política, pero es necesario también que haya instituciones, directivos, personal, operadores de justicia, sociedades en definitiva que puedan integrar el enfoque de género. Y en el ámbito de la justicia en concreto, lo que la CEDAW establece, ¿qué es lo que necesitamos? Pues son procedimientos judiciales en causas relativas a denuncias de violencia contra la mujer que sean imparciales, que sean justos y que no se vean afectados por los estereotipos de género o por una interpretación discriminatoria de las disposiciones jurídicas. Se deben eliminar las aplicaciones de nociones preconcebidas y estereotipadas de lo que constituye violencia por razón de género contra las mujeres, porque esto afecta a los derechos de las mujeres, a la igualdad ante la ley, a un juicio imparcial y a un recurso efectivo conforme lo establece la legislación nacional. Existe un amplio desarrollo en el ámbito del derecho sobre cómo incorporar el enfoque de género en este ámbito. Desde luego vamos a hacer uso de ese importante bagaje, saber compartir las buenas prácticas y algunas de las acciones en las que vamos a acompañar al Consejo de la Judicatura en este camino, en este viaje, es la actualización del laboratorio de sentencias en materia de violencia contra las mujeres, para poder generar un sistema de evaluación con enfoque de derechos humanos y con enfoque de género, para que posteriormente se puedan también establecer, sugerir, proponer alternativas en materia de capacitación y formación en este ámbito en el sistema de justicia ecuatoriano. Y además consideramos como fundamental la generación de espacios de diálogo, que se sigan manteniendo esos espacios de diálogo con la sociedad civil, por lo que apoyamos la difusión de la política institucional del Consejo sobre la ley con las mujeres, para que puedan contar con toda la información relativa a los servicios de justicia. Sin nada más por nuestra parte, por parte de ONU Mujeres, solamente agradecer nuevamente la disposición, este trabajo conjunto que vamos a intensificar en esta nueva etapa y esperamos que beneficie en definitiva a las mujeres ecuatorianas, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias. Agradecemos a Viviana Ido, representante de ONU Mujeres. A continuación, el representante de UNICEF, Juan Enrique Quiñones, por favor. Muy buenos días a todos y todas, doctor Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, doctora Zobeida Arangundi, vocal del Consejo de la Judicatura, doctor Aquiles Rigail, vocal del Consejo de la Judicatura, honorables autoridades y funcionarios y funcionarias del Consejo de la Judicatura que nos acompañan, estimados miembros de los medios de comunicación, tengan todos y todas muy buenos días. UNICEF quiere agradecer al Consejo de la Judicatura la firma de este memorándum de entendimiento que permite formalizar la cooperación que venimos desarrollando con el Consejo de la Judicatura desde el 2017. Y este marco de cooperación lo que nos va a permitir es tener presente el principio fundamental de la Convención de Derechos del Niño, que es el principio del interés superior del niño en todas las actuaciones de las autoridades de gobierno, sociedad civil y de toda la población. UNICEF, como venía diciendo, colabora con el Consejo de la Judicatura desde 2017, cuando se comienzan a elaborar las directrices para la aplicación del interés superior del niño en decisiones judiciales, directrices ya aprobadas por el Consejo de la Judicatura y solo pendientes de la resolución necesaria para su aplicabilidad general. En agosto de 2017 se inició el trabajo conjunto para el desarrollo del protocolo de escucha especializada, protocolo realmente necesario para prevenir la revictimización de niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia sexual. La elaboración de este protocolo inicia con un diagnóstico situacional sobre la manera como se recoge el testimonio de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual durante el proceso judicial. Y a partir de este diagnóstico, que fue realizado por la Dirección de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura, se inicia un proceso participativo que permite entonces llegar a la elaboración de este protocolo. Este protocolo se realizó con consultas informativas con jueces, fiscales y equipos técnicos de los juzgados de la ciudad de Quito y Guayaquil, en los cuales se conocieron experiencias exitosas de otros países, fundamentalmente de Estados Unidos y de Brasil, en la aplicación de protocolos de escucha especializada y de la aplicación del interés superior del niño.
En estas jornadas se logró llegar a 20 jueces y 56 miembros de los equipos técnicos de los juzgados de diferentes partes del país y se acordó el proceso participativo para la elaboración del protocolo. Es importante resaltar que implementar este tipo de procesos garantizan la no revictimización de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y que según el diagnóstico que se realizó deben contar hasta 6 veces su historia antes de que el proceso sea llevado a cabo. Para UNICEF, este acuerdo de cooperación constituye un hito importante para trabajar conjuntamente en conseguir la especialidad y especificidad para la niñez que recomienda el Comité de Derechos del Niño en el último informe presentado al Estado de Ecuador en septiembre de 2017. Y además es una oportunidad para darle vida a el artículo 4 de la consulta popular referente a la no prescriptibilidad de delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y en ese marco es importante resaltar que el Ecuador debe pasar por un proceso donde se considere el derecho al tiempo de la víctima, el derecho al tiempo para presentar las denuncias que garanticen esa no prescriptibilidad. Este debate ya se está llevando en otros países, Chile es un ejemplo, donde en este momento desde el Senado de la República se está debatiendo un proyecto de ley que reconoce la imprescriptibilidad de delitos de violencia sexual y reconociendo que el tiempo de la víctima para presentar la denuncia nunca prescribe. Yo creo que eso es fundamental en el debate que se tiene que llevar a cabo en el Ecuador. En este contexto, las líneas de cooperación que se marquen con el Consejo de la Judicatura deberían apostar a la continuidad de acciones y ya que ya se iniciaron en el 2017 y que deben enfocarse en el fortalecimiento de capacidades y conocimientos de los operadores de justicia en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y en fortalecer la respuesta del sistema judicial con herramientas e instrumentos técnicos que pongan en el centro del debate al niño, niña y adolescente que requiere de un proceso eficaz y no revictimizante. Finalmente, aprovechando el inicio formal de esta cooperación, quisiera solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura la aprobación final del protocolo de escucha especializada para que pueda implementarse en las diferentes instancias que intervienen en el proceso judicial como una herramienta de apoyo para tener información efectiva de los testimonios de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, considerando el respeto y la protección de sus derechos humanos. Muchas gracias. Representante de UNICEF. A continuación se dirigirá a nosotros el presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo. Un saludo muy especial a la doctora Viviana Ido, representante de ONU Mujeres, al doctor Juan Enrique Quiñones, representante de UNICEF en el Ecuador, a los directivos del Consejo, la doctora Sobeida Aragundia, al doctor Aquiles Regail, a la directora Solanda Goyes, a nuestro director general, doctor Isueta, y desde luego pues a todos los funcionarios que están aquí presentes, a las distinguidas damas, y un saludo muy especial a los ecuatorianos a través de los medios de comunicación que en este momento nos están escuchando. Comenzaré por hacer 3 reflexiones. Decía muy bien la representante de ONU Mujeres, la distinguida dama que me acompaña, que en América, en nuestra América, quizás se ha consolidado de una forma inadmisible esta suerte de machismo que se refleja en la violencia contra la mujer. Y más aún, nos decía que haciendo una segregación, es horrible la palabra segregación, pero haciendo una segregación por sectores o por áreas culturales o sociales, en algunos grupos esta violencia llega hasta el 70%. La semana pasada, volviendo a una de las 3 reflexiones, decíamos que la circunstancia de que en el mundo, esos son datos ya mundiales,
solamente un 40%, solamente un 40% de los hechos de violencia contra las mujeres, en todo el mundo, ya en promedio, se canalizan a través de alguna queja. Puede ser una queja a la familia, a los íntimos, a los amigos, a los vecinos, o puede ser una acción judicial para pedir que la justicia actúe, pero es solamente un 40%. Y esto para la humanidad no es bueno, porque en definitiva estaría demostrando que hay una suerte de impunidad universal frente a esta situación. Cuando uno recorre la historia del último siglo, perdón, del siglo anterior, con las 2 guerras mundiales, con las revoluciones internas en varios países, con actuaciones terribles como el Holocausto, en fin, se puede apreciar cómo las grandes víctimas fueron las mujeres, los niños, los adolescentes, pero las mujeres. De tal manera que pensábamos que después de los horrores de las guerras y de las matanzas crueles del siglo anterior, que ahora, en el siglo XXI, debería florecer una nueva cultura, una nueva visión. No hay tal. Y por eso yo celebro el esfuerzo que instituciones internacionales como ONU Mujeres y como la UNICEF ayuden a que se mantenga latente esta situación, este anhelo de acabar con esta impunidad. La segunda reflexión es la de que en el caso ecuatoriano, aquí se dice, pues los economistas señalan de que en el Ecuador en este momento existe una ventaja en la construcción de un equilibrio respecto a la seguridad social, que es que la población joven es mayor que la población adulta y los adultos mayores o viejos. Eso hace que en esta construcción, en esta pirámide, la seguridad social tenga un buen futuro, una relación 1:6, 1:7, pero eso va a ir cambiando. En todo caso, la segunda reflexión que hacemos es que aquí en el Ecuador nacen más o menos 203,000 niños por año. 203,000 niños por año en un país que tiene este rato 17 millones de habitantes. Le voy a pedir a la ingeniera que me dé el dato, ¿cuántos somos en este momento? ¿Cuántos son menores de 14 años? 5,19,000. Casi la tercera parte de ecuatorianos de este momento son menores de 14 años, son niñas, niños y adolescentes. Y podríamos decir que son adolescentes inclusive hasta los 16 años, ¿no? O 18, bueno, digamos 16 porque aquí a los 16 ya pueden votar. Podríamos llegar casi a unos 5,500,600,000. Esto implica que la preocupación que debemos tener por este grupo inmenso de ecuatorianos justifica que todas las acciones que estamos adoptando ahora en este consejo, entre comillas, transitorio, nosotros cuando comentamos con el doctor Aquiles Rigail y con la doctora Zobeida Aragundi, pensábamos que nuestro consejo transitorio debió haber terminado hace 1 mes y medio aproximadamente, pero nos estamos prorrogando más de la cuenta, no porque nosotros lo queramos, sino que las circunstancias del país así han definido o han determinado. Y si de algo me alegro de que todavía estemos aquí, es que hemos tenido el tiempo para articular estas políticas, distinguidos invitados, porque estamos haciendo un gran esfuerzo. Un esfuerzo que no aparece pues así fácilmente en las redes sociales, que a veces se empeñan en sacar las noticias que escandalizan. Es un esfuerzo invisible
Es como cuando los alcaldes dicen, es que hay una obra subterránea que nadie ve y por eso no me van a reelegir, las obras de alcantarillado, etcétera. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo inmenso para que nuestras unidades nuevas o reequipadas, direccionadas para la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Familia. Gracias a un esfuerzo, y yo reitero siempre ese esfuerzo y pido un aplauso para Sobeida Aragundi, Solanda Goyes y Margarita Carranco, que han sido una suerte de artilleras que están disparando día a día para que estas decisiones se cumplan y se pongan en evidencia. De tal manera que es la segunda reflexión. Y la tercera, antes que se me vaya uno de los medios que lo veo que está por acá, y que el señor representante de la UNICEF ha dicho, el derecho al tiempo, lo que están legislando ahora en Chile. Algo a lo que ya se refirió la doctora Sobeida Aragundi, porque sí molesta, más que molesta, preocupa. Al parecer fue una opinión aislada de un presidente de alguna corte provincial de la SUAY, que quiso revertir el tiempo. Esto es como alterar la ley de la gravedad. Yo respeto el concepto de los jueces, como es obvio, no podemos interferir en la justicia, pero fue en Cuenca mismo donde un grupo de mujeres se hizo presente para protestar y en una rueda de prensa tratar de aclarar el tema de nuestras dos resoluciones. Pero ya no ha sido una corte provincial, ha sido la Corte Nacional. La doctora Sobeida Aragundi hizo buenas reflexiones, pero quizás no tuve el tiempo que sí tuve yo, porque esto lo conocimos anoche, ya muy de noche. Me di el trabajo, ecuatorianos que me escuchan en los medios de comunicación, de revisar qué votó el país el 4 de febrero. Porque claro, en las preguntas, como es obvio, hay un anexo. Y en ese anexo de la consulta se dice lo siguiente. Voy a leer textualmente, ecuatorianos, de los medios de comunicación. Nosotros no vamos a polemizar con la Corte Nacional. Nosotros somos órganos de administración, gobierno y administración, dice la Constitución, y de sanción por los actos de indisciplina. No interferimos en la justicia, pero simplemente el pueblo ecuatoriano, el 4 de febrero, voy a leer, resolvió varias cosas. No solo así, digo pues que no prescriben los delitos sexuales contra los niños. Dijo algo más. Añádase al numeral 4 del artículo 46 de la Constitución un segundo inciso con el siguiente texto. Las acciones y las penas. La acción es el derecho que tiene la víctima para reclamar algo. Y la pena es algo que, digamos, regula cómo el delincuente o el causante de cualquier delito, pues, se le aplica una pena. Las acciones, el derecho de las víctimas y las penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva, cuyas víctimas sean niños, niñas, niños y adolescentes, serán imprescriptibles.
Aparentemente pensaron que solamente eso dijo el pueblo ecuatoriano y pues lo mismo, pues la ley rige para lo venidero, no se puede aplicar hacia atrás, etcétera, etcétera. Se cambió el numeral 4 del artículo 16 del Código Integral Penal por el siguiente texto. Esto también resolvió el pueblo ecuatoriano. Las infracciones de agresión a un Estado, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, ya estaba. Las acciones legales por daños ambientales. Lo de la Texaco en la Amazonía. No nos van a decir ahora estos señores de la Corte Nacional que los derrames que se produzcan ya echan adelante. Por Dios, señores, ecuatorianos que me escuchan. Esto resolvió el pueblo ecuatoriano. Repito, las infracciones de agresión a un Estado, genocidio, lesa humanidad. Lesa humanidad. Aquí se están inclusive juzgando hechos ocurridos desde el gobierno de Fiebres Cordero en adelante o hacia atrás. Lesa humanidad. El caso Benavides, ocurrido creo que fue en el año 87. Desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, las acciones legales por daños ambientales y los delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes son imprescriptibles tanto en la acción como en la pena. O sea, no solo que dijo hacia el futuro, porque todos los otros hechos tienen que juzgarse desde atrás. Y además, el inciso final del artículo 75 se sustituyó por el siguiente texto. No prescriben las penas determinadas en las infracciones de agresión, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, crímenes de agresión a un Estado, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, daños ambientales y contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes. Esto resolvió el pueblo ecuatoriano. No una cosa así muy etérea, no prescriben, no. Muchas de estas descripciones corresponden a hechos que necesariamente abarcan el tiempo, como usted bien decía, doctor. Y como los chilenos, que no pasaron por una consulta como esta, que es tan explícita, lo van a poner en una ley. De tal manera que, buena la reflexión que nos ha hecho Zobeida, todas las señoras que nos escuchan en este momento en los medios de comunicación, tienen el legítimo derecho de presentar las denuncias que correspondan. Y los jueces tendrán que actuar en derecho y tendrán que analizar lo que dice aquí. Y si tienen dudas, bueno, pues que la Corte Constitucional defina el alcance que tiene esto que acabo de leer. Entonces, esta es la tercera reflexión con la que queremos terminar esta intervención. Perdonen que he estado un poco enérgico, pero no cabe tampoco que dejemos pasar por alto estas cositas que aparecen en forma muy sutil, como queriendo cuestionar nuestra actuación. Se equivocan. Nosotros estaremos aquí hasta el último día para defender tres cosas. Ya hablé de las tres reflexiones anteriores. Primero, desde que llegamos acá, ya no existe la figura de la politización de la justicia. Los jueces actúan de acuerdo con su sano saber y entender, con probidad. Desde luego que cuando hay acciones disciplinarias contra los jueces, operadores de justicia, los que fuesen, jueces, fiscales, secretarias, notarios, peritos, lo que sea, siguiendo el debido proceso, nosotros estamos sancionando, separándolos o destituyéndolos o dejándoles con suspensiones, etcétera, etcétera. Despolitización de la justicia. Estamos aplicando eso. Lo segundo, el rodear a la justicia de las mayores garantías para que actúen en forma inteligente. Y que este mensaje les llegue también a todos los jueces del país para que no se dejen impresionar por estos comentarios aislados que se hacen sin fundamento, como acabo de demostrar.
el pueblo ecuatoriano tuvo una decisión de algo que se aplica en el tiempo. Daños ambientales en el tiempo, pues, no a partir del 4 de febrero. Delitos de lesa humanidad en el tiempo, no a partir del 4 de febrero, etcétera, etcétera. Y no se diga los delitos contra las niñas, niños y adolescentes. Y lo último que aseguraremos es que la transición que se haga entre este Consejo de la Judicatura y el definitivo va a ser una transición ordenada, no consensuada, pero los que vendrán no sabemos quiénes serán, ordenada en el sentido de que todas las políticas que estamos adoptando, todas las decisiones que estamos ejecutando, tendrán que ser materia de una información transparente para que exista continuidad en lo que estamos haciendo. El Ecuador vive una nueva etapa. Ustedes que han estado aquí quizás más de 1 año, 2 años, saben que el Ecuador está viviendo una nueva etapa en la administración de justicia, como ustedes lo han reconocido. Y creo que eso es muy importante. Gracias, señores. Agradecemos al doctor Marcelo Merlo, presidente del Consejo. Sobre justamente lo que aquí se ha planteado con tanta eficacia, con tanta firmeza, con tanta dureza incluso. Yo quiero expresar a título personal, por supuesto, pues espero que me autorice el Consejo de la Judicatura, el Pleno, para invitar a un gran debate nacional a quien quiera recibir esta invitación sobre aquello de que no es posible solamente admitir la prescripción a partir del 4 de febrero, sino que en cualquier tiempo, como se ha dicho, esos delitos de lesa humanidad, esos execrables, criminales delitos contra las niñas, los niños y los adolescentes, sean pues llevados a la justicia y resueltos en derecho. Pero quiero justamente invitar a este gran debate a quien quiera aceptar esta invitación para decidir en derecho y sobre argumentos sólidos y humanos en el mejor interés de la protección del niño, a ver si es posible o no es posible afirmar una verdad absoluta, cual es de, en cualquier tiempo, como se ha dicho, recoger las denuncias de niños, niñas y adolescentes, hoy mujeres, seguramente, que durante el tiempo en que fueron abusadas sexualmente por criminales y canallas, temieron presentar denuncias porque seguramente no tenían la protección adecuada y la defensa firmada. Pero ahora sí, creemos que estamos en esa posibilidad. Así que quiero solicitar a la venia al señor presidente, de los vocales del Consejo de la Judicatura, que aquí nos acompañan, que acepten que yo formule esta invitación a un debate nacional con quien quiera aceptar esa invitación, por supuesto, pues ante los medios de publicidad del país. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Aquiles Rigail, vocal del Consejo de la Judicatura. A continuación vamos a pasar a las firmas de los convenios, por favor. La primera firma es el memorando de entendimiento con ONU Mujeres.
Este memorando de entendimiento es firmado por el doctor Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, por Viviana Ido, representante de ONU Mujeres, y por el doctor Juan Bisueta, director general del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias. A continuación, la firma del memorando de entendimiento con UNICEF. De la misma manera firman el doctor Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, el representante de UNICEF, Juan Enrique Quiñones, y el director general del Consejo de la Judicatura, el doctor Juan Bisueta. Muchas gracias. A continuación vamos a dar paso a la ronda de preguntas de los medios de comunicación. Por favor, Jacqueline Rodas, de Ecuavisa. Al presidente Merlo, por favor. Quisiera consultarle sobre este último punto que usted ha tocado de las críticas a las resoluciones emitidas por la Judicatura en cuanto al tema de los delitos sexuales de niños, niñas y adolescentes. Usted ha dicho que han sido casos puntuales, pero hay ya un pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia. Hoy otros juristas se han pronunciado en el mismo sentido, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha también. Y no es en cuanto al tema de la prescriptibilidad de los delitos, sino al hecho de que el Consejo de la Judicatura, siendo un órgano administrativo, se esté pronunciando sobre contenido. Y específicamente hablan de que la Judicatura se arroga la facultad de interpretar normas, que se arrogan la atribución de decirles a los jueces cómo actuar en asuntos específicamente jurisdiccionales y que se pronuncian sobre los delitos imprescriptibles con efecto retroactivo, hablan del tema del contenido. Quisiera en este sentido la pregunta puntual es si es que, como ya lo han hecho en ocasiones anteriores, el Consejo de la Judicatura va a analizar estas críticas y va a evaluar estas resoluciones. Bien, al parecer, tanto el pronunciamiento de la Corte Nacional, que todavía no lo tenemos oficialmente, ¿no? Se divulgó anoche, y el pronunciamiento me decía el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, al parecer, insisto, no han leído detalladamente los considerandos de las dos resoluciones, ¿no? En los considerandos de las dos resoluciones, lo que se señala con todos los antecedentes pertinentes es que, de acuerdo con lo resuelto por el pueblo ecuatoriano el 4 de febrero, esos delitos son, el delito de violencia contra los delitos sexuales son imprescriptibles y que los jueces, que los ciudadanos tienen la posibilidad de iniciar las acciones. No hemos dicho nada más, ¿no? Nosotros no estamos en este momento haciendo interpretaciones de leyes en forma obligatoria, simplemente lo que hacemos es poner en conocimiento de los jueces algo que resolvió el pueblo ecuatoriano. Cuando se emitieron esas resoluciones, debo reconocer, nosotros no entramos a fondo sobre el anexo de las preguntas que este rato acabo yo de señalar. Y del anexo de la pregunta, que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales y de otros más, porque son 3 reformas: a la Constitución, al Código Orgánico y a la Ley Orgánica de la Función Judicial. De tal manera que, de la interpretación que surge, el pueblo ecuatoriano, ¿qué decidió el 4 de febrero? No que se juzguen los delitos de aquí en adelante, porque
insisto, un delito ambiental. ¿Cómo se juzga un delito ambiental? Por el daño que se ha producido. No. A ver, un ratito. Buena pregunta la que me hace usted. No, pero un ratito. Usted me dice que yo estoy interpretando. Miren, todos los ciudadanos del país, no se diga los abogados, todos los ciudadanos del país, el momento en que leen un código, leen la ley de inquilinato, leen el código del trabajo, ¿están o no interpretando lo que dice eso para ejercer sus derechos? Claro, todos interpretamos la ley. ¿Cuál es la definición de ley? Es la declaración del pueblo ecuatoriano que en la forma prescrita por la Constitución, es la declaración soberana del pueblo ecuatoriano, que en la forma prescrita por la Constitución manda, permite o prohíbe hacer algo. Todos los ecuatorianos, en una democracia, en cualquier país del mundo, leemos y entendemos e interpretamos lo que dice. Cuando hay duda en la interpretación, hay métodos para buscar quien aclare esa duda. Las leyes se las aplican y se las interpretan y se las entienden en su sentido natural. Hay normas de interpretación que están en el Código Civil, son derechos de todos los ecuatorianos. De tal manera que para nosotros la norma está clara. No estamos interpretando, la norma está clara y desde luego tenemos que pedir que se la aplique. Ese es un punto muy interesante de su pregunta. Muchas gracias. A continuación, Juan Camilo Escobar, del diario La Hora. Real, como le decía, buenos días. Al parecer hay una negativa real de aplicar esta imprescriptibilidad. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿qué posibles medidas prácticas se podrían, o una evaluación de la resolución se podría adoptar por parte del Consejo de la Judicatura, considerando las alternativas que, si le entendí bien, la vocal Aragundi acaba de presentar? La primera, que los propios jueces se acojan a normas internacionales, y la segunda alternativa, que eleven a consulta a cortes provinciales. No sé si Sobeida podría... Reiterar que la política pública institucional lo que ha hecho es no cerrar la atención del sistema judicial a las víctimas de violencia sexual en cualquier tiempo que éstas hayan sido cometidas. Orientar al sistema judicial para que atiendan estas denuncias. No estamos diciendo, no hemos orientado en ningún momento la resolución de dichas denuncias. El sistema judicial no puede cerrarse. El acceso a la justicia es un derecho humano de las personas. Y a partir de la consulta popular, en todo el país, víctimas de cualquier tiempo concurrieron a las unidades judiciales a presentar las denuncias. En algunos casos, lamentablemente, no fueron atendidos. Lo que está diciendo el Consejo de la Judicatura Transitorio es: atiéndase a toda víctima que se presenta a denunciar una violencia, una violación, un delito sexual que haya ocurrido en cualquier tiempo. Porque como no tenemos en este momento Corte Constitucional a quien elevarle la consulta de interpretación, entonces el sistema simplemente no puede cerrarse por falta de consulta. Tiene que atender. Si ustedes analizan detenidamente y sin ningún prejuicio el artículo 3 de la resolución que establece la política pública institucional, dice: a jueces y juezas, fiscales y defensores públicos se sirvan recibir las denuncias o continuar las que ya tienen para investigarlas. Posteriormente, he dicho y reitero, los jueces sabrán, según su sano crítica, su buen entender, su capacidad y sus conocimientos, sabrán resolver lo que es conveniente, lo que en derecho ellos piensan que debe resolverse.
No he dado alternativas tampoco. He dicho que algunos jueces podrán aplicar directamente instrumentos internacionales, a lo mejor. Otros pensarán que habría que primero consultar a la Corte Constitucional, tal vez. Y otros pues son múltiples las oportunidades o los caminos que los jueces dentro de su soberano proceder pueden tener. Muchas gracias. A continuación, Enrique Alcibar, de Radio Huancavilca, por favor. Doctores, buenos días. Doctora, usted ha dicho que como no hay Corte Constitucional en estos momentos, están en vacancia, tomaron una decisión para que los jueces, fiscales y los operadores de justicia reciban denuncias. ¿No creen que lo más factible era esperar que haya Corte Constitucional para que esa duda que tienen los aplicadores de justicia quede despejada? El camino más fácil es el que usted está mencionando. O sea, hacer que la ciudadanía y el sistema judicial espere. Sí, nosotros estamos ya con pocos días en ejercicio de nuestras funciones. Y eso hubiera sido lo más cómodo de hacer. Al contrario, asumimos la responsabilidad ante el fenómeno que se estaba presentando de las víctimas, repito, sin tiempo denunciando en el sistema judicial. Y como prioridad del Consejo de la Judicatura, el acceso a la justicia, la garantía de la verdad, la garantía de la tutela judicial efectiva. Esas son las garantías que nuestra administración tenemos que entregarle efectivamente a la ciudadanía. Y así lo hicimos. No fuimos por el camino cómodo, fuimos tal vez por el más difícil, pero cumplimos con nuestro deber. Respecto a la interrogante que se ha formado, pero hay que cumplir la ley. Y frente a cumplir la ley, los magistrados, los jueces, los fiscales tienen que hacerlo. Con esto no le quiero decir de que estoy a favor de que no se aplique o que prescriba la acción. No, estoy a favor de que esa acción nunca prescriba. Lo que estoy buscando es que haya más transparencia, de que haya más comunicación entre los órganos que aplican la justicia, nada más. Sí, señor, muchas gracias. Es enorme, ilimitado el campo de la doctrina, de la jurisprudencia, de los tratados internacionales del que el país es signatario. Nuestra Constitución es rica en garantías. Entonces hay un universo ilimitado donde juezas, sistema judicial puede hacer acopio de ellas para sus resoluciones. Fíjense, en la televisión, en las noticias, nosotros vemos a artistas de fama internacional, muchos hemos sido admiradores de ellos, y han sido juzgados y hasta sentenciados por delitos sexuales cometidos hace 30, 40, 50 años, sin tiempo, como decía el representante de UNICEF, que se está tratando en Chile, al debate que Aquiles Rigail está proponiendo que se haga en el Ecuador. No es una limitación nada más legal en la que los jueces pueden limitarse. El universo es amplísimo. En Estados Unidos, la Corte de Nueva York, por ejemplo, en casos de abusos sexuales dados sobre todo a nivel religioso, en el límite de iglesias y todo, ha dictado sentencias en que los tiempos van a 40, 50 años. En el momento que la víctima comprenda que las situaciones que vivió su conocimiento, pero no podemos cerrarnos a recibir las denuncias, no podemos violentar el derecho, el acceso a la justicia, la garantía de acceso a la justicia a cualquier ciudadano. Así damos por terminada esta rueda de prensa. El debate es, ¿se acepta la impunidad de los criminales o no se la acepta?
Yo sostengo que no se puede aceptar la impunidad de un criminal, de un delincuente sexual. Así damos por terminada esta rueda de prensa. Agradecemos a las autoridades y a los medios de comunicación.